también vamos a hablar de un tema muy importante en nuestro segmento de Mujeres Chingonas con Estela Amaro. Primera entrega, vamos a verlo. ¿Qué tal, familia de Una Mañana Estelar? Saludos a René, a Jack y a Leslie que están allá por el estudio. El día de hoy traigo una invitada extraordinaria, una mujer que ha roto esos techos de cristal. Mi invitada fue la primera notaria notaria pública en la historia de México. Ocupó cargos de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputada, senadora de la República. En 2018 tomó protesta como la primera mujer secretaria de Gobernación. En el 2021 fue presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. En el 2022 tomó cargo como presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República. En el 2024 inició labores como diputada federal. Cuenta con 7 doctorados honoris causa, además de muchas distinciones, reconocimientos, nombramientos como la Mujer del Año, medallas, homenajes, condecoraciones. Bueno, es una mujer extraordinaria en toda la extensión de la palabra, una trayectoria realmente brillante. Está con nosotros el día de hoy y tengo el honor de presentar a la ministra Olga Sánchez Cordero. Bienvenida, un honor, ministra. Muchas gracias, Estela, y que me hayas invitado a tu programa, que es muy sugestivo el título, ¿eh? Sí. Y sobre todo, como tú lo pusiste, y en esta mañana estelar, maravilloso estar contigo, Estela. Al contrario, para mí un placer, ministra. Vamos a hablar a mí me emociona mucho poder platicar con una mujer que ha hecho roto esos techos de cristal. Conquistar no conquistado, vivir una generación de los años 60 hasta aproximada a los años 70, donde las libertades se luchaban al por mayor. Y me imagino que esto dejó una huella muy profunda en usted. Mira, dejó una huella muy profunda todos los movimientos de los 60, el movimiento de 68 fue uno de los movimientos que más me dejó huella, porque yo participé en el movimiento del 68. Y como tú sabes y nuestro público conoce, el movimiento 68 se dio en un contexto en donde las libertades prácticamente no existían en nuestro país. ¿A qué libertades me estoy refiriendo? A la libertad, por ejemplo, de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de manifestación de las ideas. ¿Y por qué casi no existían? Bueno, pues porque todo era censura previa en la Secretaría de Gobernación. Sí. Tú te querías publicar un libro, pasaba por el rasero de la Secretaría. Tú querías presentar o promover una película. Si esa película no le era del agrado al gobierno en ese tiempo, de los 60, pues ¿sabes qué te hacía? Pues simplemente te la enlataba, porque había latas, claro. Las películas estaban en latas. Claro, ahorita para la generación moderna, pues decir enlatadas las películas, sí, las llevaban en latas y las pasaban en los cines con esas cintas, ¿verdad? Altamente inflamables, por cierto, pero se quedaban en la lata. Si tú querías manifestarte, pues eras reprimido en las manifestaciones. Esto era un tema de verdad terrible de represión, y nosotros luchábamos por las libertades. Y en mi caso particular y en el caso de muchas mujeres, no solamente por esas libertades de expresión, de prensa, de manifestación de las ideas, sino también pues nuestros derechos. Nuestros derechos, sobre todo nuestros derechos sexuales y reproductivos, y nuestros derechos a la igualdad. Precisamente, usted siempre ha dicho el compromiso con la justicia, pero siempre viendo el pro de las mujeres. Realizó cambios importantes, ministra. Muchos. Por las leyes mexicanas para las mujeres. ¿Cuáles fueron así, básicamente? Bueno, primero, romper los techos de cristal, el techo de cristal como notaria pública de la Ciudad de México, la primer notaria por oposición. Esto fue hace más de 45 años. Posteriormente, estuve como ministra de la Corte 10 años como la única mujer en la integración de los 11. Eran 10 varones y yo.
Y ahí también, en esta integración de 10 años sola, después ya vino Margarita Luna a los 10 años que yo estaba como ministra, en los relevos generacionales que se fueron dando de la Corte. Y sí te puedo decir que en la Corte, los precedentes de la Corte fueron siempre en favor de los derechos de las mujeres. Muchos precedentes, muchísimos precedentes, ¿verdad? Sobre todo en los casos que llegaron a la Corte y en los que podíamos sentar precedente, jurisprudencia, para que esto fuera una realidad. Porque los derechos, mi querida Estela, solo se ejercen a plenitud si se conocen. Sin duda una gran misión, ministra, pero es también una gran cruzada la que está usted llevando como mujer. Y usted en un momento platicamos años atrás y me decía que era como evangelizar a los jueces. En ese sentido, porque cuando yo llegué a la Corte, pareciera que no importaba si la mujer no podía haber tenido la defensa adecuada en un juicio de alimentos, en un juicio de divorcio o en un juicio, incluso en una causa penal, y te voy a poner varios ejemplos, y que finalmente había que concientizar a los jueces de juzgar con perspectiva de género. Cuando yo llegué a la Corte en el 95, no existía siquiera el término perspectiva de género. Sí. Y entonces veíamos las asimetrías en los juicios, como el que te platiqué, otro penal que causó, pues lo menos causó asombro. Por ejemplo, una chica que introduce marihuana a un penal de varones. Y la detienen y obviamente la procesan y la sentencian. Entonces ella argumentaba, es que si yo no le llevaba a mi pareja o mi marido, en fin, la droga para que él lo pudiera vender, me amenazaba. Entonces yo estaba bajo amenaza en la introducción ilegal de la marihuana al penal. No, de la droga. No sé si había sido marihuana o otra droga, pero finalmente droga. La perspectiva de género. A ver, ella estuvo coaccionada. ¿Por quién? Por su pareja. ¿O por quién? O su esposo. Para que introdujera la... Entonces, esa es una perspectiva que no se tenía. Y así te puedo contar 1000 historias de las que conocí con perspectiva de género. Con esta pregunta nos vamos a un corte comercial, ministra, si me permite, y regresamos. ¿Considera que aún estamos en una sociedad machista disfrazada? ¿Machista disfrazada?